Shalom, mi nombre es Joel Beltrán, conocido como El Centinela. El tema de estudio que voy a exponer es las 7 trompetas de Apocalipsis, 7 alertas aterradoras. Dice en Apocalipsis capítulo 8 verso 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Este estudio es uno bastante difícil de exponer. Existen diferentes interpretaciones de los toques de trompeta que aparecen en Apocalipsis. Una de las interpretaciones que se le ha dado a los toques de trompeta es la historicista, que es la interpretación que tienen los adventistas del séptimo día. Yo respeto la interpretación historicista, pero sin menospreciar lo que opinan los adventistas, tengo que decir que yo no opino de la misma manera. La interpretación que yo creo es la futurista, es en la que creemos muchos mesiánicos y también creen en ella muchos evangélicos. Quiero que presten atención a los pasajes que voy a citar. Dice en Apocalipsis capítulo 7 del verso 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. En Apocalipsis capítulo 7 verso 1 se registra que hay 4 ángeles que están de pie sobre los 4 ángulos de la tierra y estaban deteniendo los 4 vientos. Los 4 vientos representan el juicio destructivo que está por desatarse sobre el planeta Tierra en las 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. El juicio divino no puede desarrollarse hasta que los 144,000 judíos sean sellados. Existen diferentes opiniones acerca de los 144,000. Algunas personas plantean que fueron sellados en el pasado, pero lo que yo creo es que serán sellados en el futuro. El sellamiento de los 144,000 indica que estarán protegidos de forma sobrenatural durante el tiempo de juicio. Dice en Apocalipsis capítulo 8 del verso 3 al 4, otro ángel vino entonces, se paró donde está el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Un ángel se para ante el altar con un incensario de oro. El incensario en el pasado era conocido como el braserillo. El braserillo servía de recipiente para los trozos quemados de las mechas que se le quitaban a las lámparas del candelero de oro, como presenta Números capítulo 4 verso 9. En Apocalipsis capítulo 8 verso 4 se presentan las oraciones de los santos uniéndose con el incienso del altar, y un ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Una vez eso ocurre, las oraciones de los santos son contestadas. El siguiente pasaje que voy a leer demuestra la aceptación de Yahweh a las oraciones de los santos. Dice en Apocalipsis capítulo 8 verso 5, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Como respuesta a las oraciones de los santos, el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. El incensario es arrojado a la tierra lleno del fuego del altar, y cuando eso sucede, ocurren truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Las voces significan que Yahweh está en control de lo que sucede. Las oraciones de los santos aceleran la ira de Yahweh sobre el planeta Tierra, pero antes que suenen las trompetas ocurre un terremoto. Los toques de trompeta comienzan con un terremoto y concluyen con el terremoto que ocurre al sonar la séptima trompeta. Dice en Apocalipsis capítulo 8 del verso 6 al 7, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Cuando suena la primera trompeta ocurre algo similar a lo que ocurrió
en la séptima plaga que cayó sobre Egipto, que está registrada en Éxodo capítulo 9, del verso 23 al 26. Una vez suena la primera trompeta ocurre un evento terrible, y es que cae del cielo granizo y fuego mezclados con sangre. El granizo y el fuego son elementos que Yahweh utiliza para ejecutar juicio. Dice el Salmo 78 del verso 47 al 48, arrasó con granizo sus viñeros y con hielo sus higuerales, entregó su ganado al granizo y sus posesiones al fuego. Los pasajes que leí anteriormente describen lo que ocurre en la séptima plaga que cayó sobre Egipto. Cuando cae la plaga se desarrolló un terrible fenómeno atmosférico. Yahweh envió del cielo granizo y fuego. Es lo mismo que ocurre con el toque de la primera trompeta. Con el toque de la primera trompeta cae granizo y fuego. El fuego que cae está relacionado a los rayos eléctricos. En los rayos eléctricos ocurre un fenómeno que se llama rayos en forma de bola de fuego, que es un fenómeno que la ciencia no puede explicar. Y es posible que sea lo mismo que ocurra con el toque de la primera trompeta. Hay algo que no puedo dejar pasar por alto, y es que el granizo y el fuego están acompañados de sangre. Algunas personas piensan que la sangre es la muerte causada por el toque de la primera trompeta. Pero tenemos que tener claro que con el toque de la primera trompeta se desarrolla un terrible fenómeno atmosférico. Quiero que presten atención a lo que voy a decir. En el territorio de Kerala, en la India, en septiembre del año 2001, cayó una lluvia misteriosa de color roja inexplicable, aún para la ciencia. Dice en la noticia que la lluvia era espesa igual que la sangre humana, secaba las hojas de algunas plantas y manchaba la ropa de las personas. Todavía quedan dudas de qué podría haber sido aquella lluvia que se parecía a la sangre que cayó durante 2 meses. La lluvia que cae del cielo y que se describe como sangre con el toque de la primera trompeta, yo creo que es el mismo fenómeno que ocurrió en el territorio de Kerala, en la India. La destrucción causada por el toque de la primera trompeta podría traer serias repercusiones sobre el planeta Tierra, ya que una tercera parte de los árboles son quemados y la hierba verde. En muchos lugares del mundo se han visto devastadores incendios forestales, pero la historia no registra ningún suceso como el que ocurre con el toque de la primera trompeta, donde una tercera parte de los árboles sean quemados como parte de un terrible fenómeno atmosférico. Por lo tanto, este evento terrible aún no se ha cumplido. Los árboles tienen muchos usos, pero tienen un uso particular, y es que absorben el CO2, que es lo que botan los carros, y lo convierten en oxígeno. Es posible que una de las repercusiones que esta plaga cause es que muchas personas mueran por asfixia. Como consecuencia del toque de la primera trompeta, una terrible cantidad de hectáreas de árboles y hierba verde serán quemados. Al ser quemados una tercera parte de los árboles y la hierba verde, esto indica que muchos árboles frutales quedarán calcinados y la hierba verde, que corresponde al alimento de los animales, queda destruida en la extensión territorial que afecta el juicio que ocurre cuando suena la primera trompeta. Las consecuencias del toque de la primera trompeta es incalculable. El toque de la primera trompeta traerá caos en el mundo y muchas personas entrarán en estado de pánico por las terribles consecuencias que ocasiona el toque de esta trompeta. Como consecuencia, se podría elevar la crisis alimentaria que existe en nuestro mundo, ya que muchos árboles frutales quedan destruidos, pero si las plantas que producen granos y frutos se vieran afectadas, esto agravaría la crisis de alimentos que existe en nuestro mundo y eso aceleraría la propagación de enfermedades. Esto podría producir una disputa violenta para comprar alimento entre los países y esto podría generar una subida en los alimentos. Esto agravaría la situación de las muertes causadas por el hambre. Nuestra única esperanza es correr a Yahweh antes de que sea demasiado tarde. Dice en Apocalipsis capítulo 8 del verso 7 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando suene la segunda trompeta va a ocurrir algo terrible. Juan ve algo semejante a una gran montaña ardiendo en fuego siendo precipitada al mar.
La palabra precipitar, una de las definiciones que aparecen en el diccionario Encanta 2006, es despeñar, arrojar de un lugar alto. Lo que Juan vio fue precipitado al mar, en otras palabras, fue arrojado al mar de forma violenta desde un lugar alto. El mar en este pasaje es literal, no es simbólico. En Apocalipsis también el mar representa pueblos, muchedumbres y naciones, como presenta Apocalipsis capítulo 17, verso 15. En Apocalipsis capítulo 7, verso 3 habla de los 4 vientos que afectarán a la tierra, el mar y a los árboles. Los 4 vientos representan el juicio destructivo y dañan la tierra, el mar y los árboles. Está hablando de la tierra literal, el mar literal y los árboles literales. Después del sellamiento de los 144,000 judíos, los juicios de Yahweh afectan la tierra, el mar y los árboles. Lo que cae al mar semejante a una gran montaña ardiendo en fuego, no podemos definir con exactitud lo que es. Algunos creen que puede ser un volcán cercano al mar que explote, pero otros plantean que es posible que pueda tratarse de un meteoro o de un asteroide y que al cruzar la atmósfera parezca una gran montaña ardiendo en fuego. Existen diferentes opiniones sobre lo que podría ser esa gran montaña ardiendo en fuego. Si el caso fuera que lo que Juan vio era un meteoro o un asteroide, al pasar la atmósfera quedaría convertido en fuego. El terrible impacto traería serias repercusiones. Lo que Juan vio semejante a una gran montaña ardiendo en fuego al impactar en el mar de forma violenta provocará un terrible tsunami que terminará hundiendo una tercera parte de las embarcaciones en un solo día. Esto aumentará el hambre mundial. Al hundirse a una tercera parte de las embarcaciones, las provisiones de mariscos y peces se hundirán con los barcos. Al afectar los barcos, la carga se queda acumulada en los muelles. 1/3 de los seres vivientes del mar mueren, aumentando el hambre por la gran pérdida de seres acuáticos que se utilizan para alimento. Esto acelerará la extensión de enfermedades. Las plagas que siguen como consecuencia de los toques de trompeta tienen el propósito de servir como el último intento de Yahweh por obtener la atención de la raza humana. Nuestra única oportunidad es correr a Yahweh antes de que sea demasiado tarde. Muchos de los que actualmente le dan la espalda a Yahweh morirán cuando suene esta trompeta. Dice en Mateo capítulo 16, verso 26, pues qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dar un hombre a cambio de su alma. El logro material de una persona con la muerte en mira no es un logro. Por eso Yahshua dijo que dar un hombre a cambio de su alma. No puedes seguir testarudo ni sentirte autosuficiente ante la llamada de Yahweh para que le entregues tu vida. Yo te pregunto, ¿qué más puede hacer Yahweh si envió a su Hijo unigénito como sacrificio por el pecado? ¿Seguirás esa vida de pecado que llevas o rendirás tu vida a Yahweh antes de que sea demasiado tarde? Dice en Apocalipsis capítulo 8 del verso 10 al 11, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cuando el tercer ángel suena la trompeta cae del cielo una gran estrella. Pero la Biblia católica Nacar Colunga, la 13ª edición del año 1963, no dice gran estrella, dice que cayó del cielo un astro grande. La gran estrella que cae del cielo se refiere a un gigante meteoro precipitándose desde el cielo como una antorcha encendida. El meteoro se desintegra y termina en una tercera parte del agua potable. Dice en el Salmo 147, verso 4, Él cuenta el número de las estrellas y la llama por su nombre. El nombre que Yahweh le puso a la gran estrella que cae del cielo ardiendo como una antorcha es Ajenjo. La palabra Ajenjo se utiliza en la Sagrada Escritura para simbolizar gran aflicción. El ajenjo es una planta leñosa con olor aromático fuerte y con gusto extremadamente amargo. Esta planta no es venenosa sino nociva. Quiero que presten atención a los siguientes pasajes. Dice en Jeremías capítulo 9 del verso 13 al 15. Dijo Yahweh, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según le enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos.
Elohim de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas envenenadas. Israel dejó la ley de Yahweh y tampoco obedeció su voz. Terminaron adorando a los Baales como le enseñaron sus padres. Las consecuencias terribles es que Yahweh haría que el pueblo comiera ajenjo y bebiera aguas envenenadas. Existen dos opiniones sobre la interpretación de este pasaje. Algunas personas piensan que cuando Israel dejó la ley de Yahweh y practicó la idolatría, simbólicamente comió ajenjo, que significa gran aflicción, y simbólicamente bebió aguas envenenadas, que son aguas de hiel, que significa amargura. Para algunos esto se cumplió en el pasado, ya que fue lo que recibió Israel a manos de los babilonios. Pero no todos opinan que la solemne advertencia que hizo Jeremías se cumplió en el pasado. Algunas personas han visto en las palabras de Jeremías una profecía. Para algunas personas Jeremías en esa solemne advertencia profetizó el toque de la tercera trompeta, ya que el pueblo de Israel comería ajenjo y Yahweh les haría beber aguas envenenadas. Eso es exactamente las consecuencias del toque de la tercera trompeta. La opinión de algunas personas es que las palabras de Jeremías quedarán cumplidas con el toque de la tercera trompeta. Cuando suene la tercera trompeta, el material altamente tóxico del gigante meteoro de nombre ajenjo, que se desintegra al pasar la atmósfera, provocará que una tercera parte del agua dulce se vuelva amarga. Muchas personas morirán por beber del agua contaminada, que es sumamente tóxica. Los meteoros son altamente tóxicos y emiten radiación. Ríos, manantiales y lagos se verán afectados por el gran meteoro ardiendo como una antorcha que se desintegra al pasar la atmósfera. Actualmente, sin sonar la trompeta 3, aproximadamente una sexta parte de la población mundial no tiene acceso al agua dulce. Enfermedades relacionadas con el agua son la principal causa de muerte en muchos lugares. En países en desarrollo mueren 2.2 millones de personas por saneamiento inadecuado y la privación del agua potable. La mitad de los 500 ríos más grandes del mundo están agotados en su cantidad de agua y contaminados. Es muy difícil encontrar agua limpia sin contaminantes. Ríos y lagos alrededor del mundo están contaminados con venenos mortales. Existe un tremendo esfuerzo en los ecologistas, políticos y otras personas por preservar el agua dulce. La crisis de agua en nuestro mundo sin sonar la tercera trompeta es increíble. La provisión de agua dulce disminuye cada vez más en nuestro planeta. Quiero que presten atención a lo que voy a decir. El 95% del agua de los Estados Unidos es subterránea. Y el problema es que las fuentes de agua que tiene Estados Unidos están disminuyendo debido a que los granjeros bombean el agua y el sector agrícola es uno de los principales consumidores de agua. Se bombea tanta agua que las lluvias no pueden reemplazar el agua utilizada, lo que crea una disminución en el líquido vital. Existen muchos lugares alrededor del mundo que afrontan problemas por el agua potable. En el año 1991 Egipto dijo que estaba dispuesto a utilizar la fuerza para defender las aguas del río Nilo, compartido con Etiopía y Sudán. La crisis de agua genera conflictos. Esto es un problema que ha llamado la atención de científicos, políticos y de los habitantes del planeta Tierra. 2/3 de las ciudades de China sufren escasez de agua. Nuestro mundo afronta problemas de agua potable sin tocar la tercera trompeta. El efecto de la trompeta 3 será aterrador y causará la muerte de muchas personas. Cuando la trompeta 3 suene, la actual crisis global de agua se agravará, producto de las sustancias altamente tóxicas del gigante meteoro que se desintegra al pasar en la atmósfera y termina en una tercera parte del agua dulce. La Sagrada Escritura confirma que muchos morirán como resultado de esta plaga. Yahweh ha diseñado las plagas de las trompetas para captar la atención de muchos antes de que sea demasiado tarde. Dice en Apocalipsis capítulo 8 verso 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche.
La cuarta trompeta es semejante a la novena plaga que vino sobre Egipto, que es la plaga de tinieblas, y está registrada en Éxodo capítulo 10 del verso 21 al 23. Con el toque de la cuarta trompeta, Yahweh disminuye la luz del sol, la luna y las estrellas en un tercio. El resultado del toque de la cuarta trompeta traerá un caos terrible en el mundo y muchas personas tendrán pánico. Muchas personas ya no podrán negar más que las plagas anteriores vinieron como consecuencia del juicio divino. Con el toque de la cuarta trompeta, muchas personas se darán cuenta que son las plagas que fueron claramente profetizadas en el libro de Apocalipsis. Cuando suene la cuarta trompeta, el sol estará oscuro en un tercio del día, la luna y las estrellas también estarán oscurecidas en un tercio de la noche. Al disminuirse la luz solar, la producción agrícola será afectada al máximo. Al menguar la intensidad del sol, la maduración de los sembrados será cortada, resultando en una seria escasez de comida. El resultado del toque de esta trompeta traerá serias repercusiones en las cosechas y el hambre se elevará al máximo. Esto podría provocar que muchas personas se vuelvan caníbales para sobrevivir. Se podría dar el caso que muchas personas se vuelvan necrófagas. En otras palabras, sería que se alimenten de cadáveres. Al oscurecerse una tercera parte del día, el día durará menos horas. La luz del día será como el de un día nublado. Por la falta de luz es posible que incremente el crimen y la maldad. La mayoría de las personas reconocen que Yahweh está en control de lo que sucede en el mundo. Pero muchas personas no quieren reconocer que Yahweh utiliza la naturaleza para lanzar advertencias a la humanidad. El oscurecimiento de una tercera parte del sol y la luna y las estrellas traerá serias repercusiones en el planeta Tierra. Las consecuencias del sonido de la cuarta trompeta serán aterradoras. Por eso hoy es tu oportunidad de correr a Yahweh. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La decisión es tuya. Dice en Apocalipsis capítulo 8 verso 13, mire, y oí otro ángel que volaba en medio del cielo, que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los tres ángeles. La palabra traducida como ángel en este verso es aetos, y esta palabra representa un águila. Es la palabra utilizada por Yahshua en Lucas capítulo 17 verso 37. Uno de los cuatro querubines que aparecen en Apocalipsis capítulo 4 verso 7 al lado del trono de Yahweh, Juan describe que era como un águila voladora. Tal vez el ser que aparece en Apocalipsis capítulo 8 verso 13 es un querubín. El ángel dice a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los tres ángeles. Los últimos tres toques de trompeta traerán un sufrimiento indescriptible. Si las trompetas de la 1 a la 4 son aterradoras, no son nada comparadas con los toques de las trompetas 5, 6 y 7. Los últimos tres toques traerán un sufrimiento indescriptible. Quiero que presten atención a lo que voy a decir. La quinta trompeta describe a unos seres saliendo del abismo. Para poder entender la quinta trompeta tenemos que entender lo que son estos seres que se encuentran en el abismo. En la Biblia católica Nácar Colunga, la 13ª edición del año 1963, el propietario de esa Biblia era mi difunto y querido abuelo Francisco, el papá de mi madre. Mi abuela me la obsequió luego que él falleció. Quiero que presten atención a cómo fue traducido el pasaje en esa Biblia del original griego. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos al tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. En el pasaje que cité anteriormente, describe a ángeles siendo arrojados al tártaro. Posiblemente en la Biblia que usted tiene, en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, dice que los ángeles fueron arrojados al infierno, pero en el original griego es tartarosas, traducido al latín es tartarus, y eso no significa infierno, sino que traducido al castellano es tártaro. Los testigos de Jehová en su Biblia lo traducen muy bien con la palabra tártaro.
El Tártaro es una prisión donde Yahweh recluyó los ángeles que se corrompieron en el tiempo de Noé, y Yahweh los restringió en esas prisiones posteriormente al diluvio, y en ese lugar permanecerán hasta el día del juicio. Algunas personas creen que el Tártaro es el abismo, pero no son el mismo lugar. Yo respeto la opinión de esas personas que opinan así. Yo creo que los ángeles caídos que están en el Tártaro no salen de ahí hasta el día del juicio, y en ese juicio van a ser sentenciados. Pero no todos los ángeles caídos están en el Tártaro. Existe otro lugar que Yahweh los recluyó, y es el abismo, que es otro lugar de reclusión de ángeles caídos, una cárcel. En la próxima trompeta se describen los ángeles caídos saliendo del pozo del abismo. Dice en Apocalipsis capítulo 9 verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una gran estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, cae del cielo a la tierra una estrella. Es evidente que no se trata de un meteoro, ya que esta estrella es un ser pensante. A la estrella que caía del cielo a la tierra se le había entregado la llave del pozo del abismo. A los ángeles en Apocalipsis se les llama estrellas, como presenta Apocalipsis capítulo 12 verso 4. La identidad de este ángel es de gran polémica. El pasaje no menciona su identidad. Este ángel ejecuta la orden de Yahweh abriendo el pozo del abismo. El abismo es un calabozo subterráneo y es una prisión de ángeles caídos, que es lo que nosotros conocemos como demonios. Quiero que presten atención a los pasajes que voy a citar. Dice Lucas capítulo 8 del verso 30 al 31. Y le preguntó Yahshua diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Los demonios que estaban en el endemoniado gadareno le rogaron a Yahshua que no los enviara al abismo. Con lo que presenta Lucas capítulo 8 verso 31, se puede corroborar que el abismo es una prisión de demonios. La palabra abismo en griego es abusos y significa lugar sin fondo. Los versos que voy a citar a continuación pertenecen al capítulo 9 de Apocalipsis. Dice el verso 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el pozo y el aire por el humo del pozo. Lo que usted debe notar es que el abismo se encuentra debajo de la tierra y tiene una puerta. Una vez se abre el pozo del abismo, sube un humo denso que oscurece el sol y también el aire. Ese humo se puede comparar con el humo que lanzan los volcanes, y del humo salen langostas, que son seres demoníacos, son ángeles caídos. En el verso 3 dice claramente, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Aquí vemos claramente que con el toque de la quinta trompeta salen del abismo ángeles caídos, que también en la Sagrada Escritura se les llama demonios. En una ocasión yo tuve un sueño con esos demonios que salían del abismo. En el sueño comencé a ver una gran abertura en la tierra y humo saliendo de ella. Vi cómo por esa gran abertura salían demonios volando con apariencias semejantes a los humanos, pero con colas parecidas a los escorpiones. Salieron tantos que en el sueño posteriormente vi el mapa del mundo y comencé a ver cómo los demonios cubrieron todos los países a tal punto que no se veían los países. Yo creo que la cantidad de demonios que va a salir con la apertura del abismo va a ser increíble. Quiero que presten atención a lo que voy a decir. La palabra que se traduce por poder en Apocalipsis capítulo 9 verso 3 en griego es exousia y significa autoridad. Los demonios que salen con la apertura del abismo tienen autoridad como tienen los escorpiones de la tierra. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿quiénes son las langostas que salen del abismo con el toque de la quinta trompeta? Le van a decir que son ellos esas langostas. Para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo, investigue en internet o pregúntele a un testigo de Jehová que conozca bien lo que piensa su organización sobre las langostas de Apocalipsis. Los testigos de Jehová que conocen bien este tema le van a decir aún la fecha que ellos salieron de su condición abismal.
Quiero dejar claro que cada persona es libre de creer lo que quiera. Tengo muy buenos amigos que son testigos de Jehová, a pesar de que yo no comparto su opinión. Yo lo que quiero es que si me escucha algún testigo de Jehová, analice este tema y llegue a sus propias conclusiones, sin menospreciar lo que ustedes opinan. Lo que yo creo es que la Sagrada Escritura deja claro que al abrirse el abismo salen demonios. Las langostas demoníacas que salen del abismo tendrán autoridad para infringir dolor semejante a la forma que lo hacen los escorpiones. Dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. A diferencia de las langostas insectos, estas langostas demoníacas no hacen daño a la hierba verde, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solo aquellos que no tienen el sello de Yahweh en sus frentes. Quiero que presten atención a lo que dice el siguiente pasaje. Dice en Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad y la aceptamos, no hay duda que somos sellados por el Espíritu Santo. Estos demonios no pueden dañar a los 144,000 judíos que están sellados, ni tampoco a los que están sellados con el Espíritu Santo. Los siervos de Yahweh no serán dañados por esta plaga como ocurrió con los israelitas cuando estuvieron en Egipto y cayeron las plagas. Quiero aclarar que los versos que voy a citar pertenecen al capítulo 9 de Apocalipsis. Dice el verso 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Estas langostas demoníacas tienen autoridad para atormentar a los seres humanos que no tengan el sello de Yahweh durante 5 meses, pero no los pueden matar. Quiero que presten atención a lo que voy a decir. Las langostas insectos tienen solo 5 meses de vida de primavera a verano. Es curioso que las langostas demoníacas atormentarán a los seres humanos durante 5 meses, que es el mismo tiempo de vida de una langosta insecto. El tormento que causarán estas langostas demoníacas no tiene descripción. Será semejante a una picadura de escorpión. La picadura de un escorpión no es mortal para los humanos. El veneno de algunas especies es proporcionalmente más potente que el de muchas víboras peligrosas. La picadura de un escorpión con veneno muy potente causa ardiente dolor, sensación de sofocación, dificultad al hablar, puede causar adormecimiento, debilidad, contracciones musculares y puede acelerar la respiración. La picadura del escorpión causa una gran angustia sin alivio, fuera de toda descripción. Las personas que no tengan el sello de Yahweh recibirán un tormento terrible fuera de toda descripción, tendrán un dolor físico atroz durante 5 meses. Dice el verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los hombres buscarán la muerte, eso significa que las personas que no tengan el sello de Yahweh buscarán la muerte por el dolor que le infligen estas langostas demoníacas. Dice la Sagrada Escritura que buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La mayoría de los evangélicos piensan de este verso lo siguiente. Ellos dicen que en ese tiempo los seres humanos que no tengan el sello del Todopoderoso se lanzarán de edificios. Al llegar al pavimento estarán ilesos, intentarán disparar sus pistolas en su frente, pero no sufrirán daño. Se prenderán fuego, pero no morirán. Yo no comparto esa opinión. Lo que les voy a plantear es una opinión personal de lo que describe este verso. Esta interpretación me vino a la mente estudiando el pasaje que cité anteriormente. Cuando los demonios logran poseer a una persona, logran el control del sistema nervioso. A través del sistema nervioso ellos pueden controlar los ojos, la boca, el movimiento de las manos, de los pies. Es decir, pueden controlar con el sistema nervioso completamente una persona. Y con el sistema nervioso pueden dominar la mente. Estas langostas demoníacas lograrán controlar el sistema nervioso de los seres humanos que no tengan el sello de Yahweh. Los no sellados serán controlados a través del sistema nervioso a tal punto que cuando busquen la muerte
serán imposibilitados por estos demonios. En vano intentarán suicidarse, tomarán un cuchillo para matarse, pero como las langostas demoníacas lograrán controlar el sistema nervioso de los que no tengan el sello de Yahweh, le impedirán que se suiciden. Tomarán una pistola para tratar de dispararse, pero las langostas demoníacas no permitirán que lo hagan y no podrán escapar del tormento, ya que las langostas demoníacas son espíritus y por lo tanto pueden pasar fácilmente una pared de un lado a otro. Dice en Apocalipsis capítulo 9 del verso 7 al 10, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El apóstol Juan describe las langostas demoníacas semejantes a caballos preparados para la guerra. Eso significa que trabajan unidas. Las langostas demoníacas en las cabezas tenían como coronas de oro. Eso significa que cada una de las langostas saldrá victoriosa en su misión. Las langostas demoníacas que salen del pozo del abismo tienen como caras humanas, cabello de mujer, sus dientes como dientes de leones, tenían corazas como de hierro y tenían como colas de escorpiones. Hay personas que piensan que estos seres pueden ser el producto de una alteración genética, no es lo que yo creo, pero algunas personas opinan así. Hay personas que opinan que las langostas de Apocalipsis son máquinas voladoras modernas, y una de las fotos que utilizan para hacer referencia a eso es la foto de un helicóptero Apache. No es lo que yo creo, pero algunas personas opinan así. Pero tenemos que tener claro que la Biblia menciona claramente que el abismo es un lugar de restricción de demonios. No hay duda que los demonios pueden tomar cualquier forma con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Es posible que las langostas demoníacas puedan verse. La Sagrada Escritura dice que las langostas demoníacas harán un ruido enorme cuando vuelen. Si las langostas demoníacas se pueden escuchar cuando vuelan, posiblemente podrán ser vistas por los seres humanos. En este caso, los demonios, aunque son espíritus, tienen el poder de materializar la energía, que es posible que puedan verse. Si el caso fuera que las langostas demoníacas puedan verse, Satanás podría utilizar el juicio de las langostas demoníacas para hacerles creer a muchas personas que estamos siendo invadidos por seres extraterrestres, y de esa manera él puede sacudir las creencias de muchas personas, haciéndoles dudar de lo que dice la Biblia, creando una gran desilusión en muchas personas. Durante mucho tiempo Satanás ha estado preparando con su ejército de demonios una invasión engañosa extraterrestre, y es posible que el juicio de las langostas demoníacas Satanás lo utiliza como el inicio de ese gran engaño. Si usted tiene la oportunidad de ver la entrevista que le hicieron al ex satanista Roger Morneu, hágalo. Lo puede ver a través de YouTube y usted se va a dar cuenta que Satanás tiene un plan extraterrestre bien elaborado con el que muchas personas serán engañadas. Hay personas que dicen que las langostas demoníacas no podrán verse, pero yo digo que es posible que sí puedan verse. La descripción de las langostas demoníacas es muy similar a los seres extraterrestres que se ven en algunas películas y que tienen la forma de monstruos horripilantes. En los monumentos asirios se mencionan los Utukyu, o espíritus malos en formas horribles y espantosas. La plaga terrible de langostas demoníacas será una advertencia para la humanidad. Yahweh usa hasta los demonios para sus propios propósitos. El propósito de estas langostas demoníacas es llevar a los seres humanos al arrepentimiento. Dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 11, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El ángel del abismo se llama en hebreo Abadón, que significa destrucción, y en griego es Apolión y significa destructor. Eso da a entender que el ángel del abismo es un demonio terrible. Por otro lado, los testigos de Jehová enseñan que el ángel del abismo es un ser bueno. Yo les recomiendo a usted que me escuche, que investigue lo que yo le estoy diciendo y busque información en el internet sobre lo que creen los testigos de Jehová sobre el ángel del abismo. Pero si usted tiene la oportunidad de preguntarle a un testigo de Jehová que conozca bien este tema, le van a decir aún lo que ellos opinan sobre la identidad del ángel del abismo.
Esto lo digo con el objetivo de que usted conozca lo que ellos opinan, sin menospreciar lo que creen los testigos de Jehová. Yo creo que el rey de las langostas demoníacas, al ser identificado en hebreo como Abadón y en griego como Apolión, no hay duda que quede identificado como un ser destructivo. Por lo tanto, mi opinión es que no puede ser un ser bueno, sino que es un ser malvado, y la Sagrada Escritura dice que dirige el ejército de langostas demoníacas. Mi propósito no es ofender a nadie, mi objetivo es que usted investigue y llegue a sus propias conclusiones. Dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. El verso 12 registra que luego de las consecuencias que trae el toque de la quinta trompeta, todavía quedan dos ayes restantes, que quiere decir que todavía faltan dos aflicciones terribles. Dice en Apocalipsis capítulo 9 del verso 13 al 15, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Elohim, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Junto al río Éufrates hay cuatro ángeles atados. Es evidente que no son ángeles buenos, ya que los ángeles buenos no están atados. Estos cuatro seres que están atados junto al gran río Éufrates son cuatro ángeles caídos. Están atados ya que son terriblemente destructivos. Con el toque de la sexta trompeta, estos cuatro ángeles caídos son sueltos, y una vez eso ocurra, ellos estarán preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar una tercera parte de los hombres. El tiempo preciso de la liberación de los cuatro ángeles caídos indica que Yahweh tiene control total sobre ellos. A la sexta trompeta se le llama el segundo ay o la segunda lamentación. El jinete del caballo amarillo hasta este punto habrá matado una cuarta parte de la humanidad, ya que su misión era esa, como presenta Apocalipsis capítulo 6 verso 8. A las muertes del jinete del caballo amarillo hay que sumarle la muerte de una tercera parte de la humanidad que ocurrirán como consecuencia del sonido de la sexta trompeta. Dice en Apocalipsis capítulo 9 del verso 16 al 18, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número, así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El número descrito en el verso 16 sin duda es increíble. Los cuatro ángeles caídos sueltos son cuatro comandantes que dirigen un número de ejércitos de 200 millones que provocarán una terrible mortandad. Hay personas que dicen que los 200 millones de jinetes a caballo se refiere a demonios que aparecen luego del sonido de la sexta trompeta. Quiero dejar claro que esa es la opinión que tienen muchos mesiánicos y muchos evangélicos, pero no es la mía. Yo opino que los 200 millones de jinetes a caballo son seres humanos. Ahora hay algo que no puedo dejar pasar por alto, y es que en el año 1977 China contaba con la cantidad de 200 millones de soldados. Pero hay otra cosa que no puedo dejar pasar por alto, y es que la cantidad de caballos es increíble. Yo opino que los caballos son un símbolo de guerra y armamento bélico. La descripción de los caballos y de sus jinetes sigue un paralelismo. Es evidente que se describe primero los caballos y luego se describe los jinetes finalmente. Lo más que se describe los caballos, los jinetes a caballo son dirigidos por cuatro ángeles caídos. Los jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Eso se refiere a que Juan las vio de color fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Juan describe una combinación de colores. Eso podría significar que los jinetes están equipados con tres cosas destructivas. Juan describe las cabezas de los caballos como cabezas de leones. El león se considera el rey de las fieras. Esta metáfora puede representar ferocidad. Los caballos arrojan por la boca fuego, humo y azufre ferozmente.
Es evidente que el ejército que describe Juan no tiene nada que ver con un ejército de su época de jinetes a caballo con espadas y lanzas. Lo que se les revela a Juan es algo que se comprendería en el futuro. La tercera parte de los hombres fueron muertos con esas 3 plagas, por el fuego, humo y por el azufre que salían de las bocas de los caballos. Esto lo que representa es el uso de armamento bélico, ya que los caballos botan fuego, humo y azufre por la boca. Dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Estos caballos de guerra no son caballos literales, sino metáforas. El poder de los caballos estaba en su boca, con la que lanzaban fuego, humo y azufre. Las colas de los caballos tenían cabezas y con ellas dañaban. El hecho de que los caballos maten con sus colas, no hay duda que Juan describe misiles y cohetes. Juan en forma de metáfora describe guerra y el uso de armamento bélico. Juan no comprendía bien lo que estaba viendo y lo describe utilizando sus propias palabras. Se cree que el libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 95 al año 100 después del Mesías. Algunas personas tienen la creencia que pudo haber sido escrito antes de ese tiempo. Juan utilizó las palabras que conocía conforme a su época para describir lo que veía en visión. Por eso Juan describe lo que veía en metáforas. Cuando la sexta trompeta suene, una tercera parte de la humanidad será masacrada por 200 millones de soldados que están dirigidos por 4 comandantes demoníacos. Dice en Apocalipsis capítulo 9 del verso 20 al 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los sobrevivientes impíos seguirán rebelándose contra Yahweh, despreciando su último llamado antes de que sea demasiado tarde para ellos. Los sobrevivientes a las plagas no se arrepienten, a pesar de que hasta este punto han caído 6 plagas aterradoras y cada una de ellas peor que la anterior. Muchas personas, a pesar de los terribles efectos, no se arrepienten de su idolatría, ni tampoco de su culto a los demonios, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. La humanidad impía de ese tiempo seguirá de espaldas a Yahweh a pesar de las plagas que ocurrieron. Después de la gran guerra que ocurre por el toque de la sexta trompeta, una tercera parte de la humanidad queda masacrada. Habrá un caos terrible. Las repercusiones terribles que traerá el toque de la sexta trompeta ayudará para que las naciones acepten el satánico gobierno de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, que es el anticristo, o también conocido como el antimesías. El tiempo que a la bestia se le permite actuar persiguiendo a los santos es de 42 meses. Yo creo que durante ese tiempo habrá alianza entre las naciones y un decreto de muerte que durará 42 meses. Luego del caos de la guerra que ocurre como consecuencia del sonido de la sexta trompeta, aparecen los 2 testigos para actuar 42 meses, que son 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo que actúa la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, persiguiendo a los santos. Al concluir los 2 testigos, sus testimonios son muertos y después de 3 días y medio serán resucitados y llevados al cielo en una nube. Después de eso ocurre un gran terremoto donde la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbará. Y por el terremoto mueren 7,000 personas. Los sobrevivientes se aterrorizarán y le darán gloria a Yahweh. Después dice en Apocalipsis capítulo 11 verso 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Hasta este punto Yahshua no ha venido y han pasado 42 meses, que son los 1260 días que actúa la bestia persiguiendo a los santos, más los 3 días y medio. Luego de los 42 meses viene un periodo de 30 días descrito en Daniel capítulo 12 verso 11. En esos 30 días adicionales todavía el templo permanece profanado
y dentro del periodo de 30 días están incluidos los 3 días y medio que los dos testigos permanecen muertos y al concluir ese plazo son resucitados. Yo creo que después que los dos testigos sean resucitados dentro del periodo de tiempo restante, en un momento determinado por Yahweh caerán las copas de la ira de la 1 a la 6 antes que concluyan los 30 días adicionales. Esa es mi opinión. Las copas de la ira de la 1 a la 6 serán una introducción a la tercera aflicción, que es el toque de la séptima trompeta, en donde se abre el sexto sello y es derramada la séptima copa de la ira. Dice en Apocalipsis capítulo 11 verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido, y él reinará por los siglos de los siglos. Cuando suene la séptima trompeta comienza el tercer ay. Ese tercer ay es el peor para el mundo. Eso significa la tercera lamentación. La séptima trompeta indica la segunda venida de Yahshua y el fin de la gran tribulación y anuncia el establecimiento del reino milenial en la gobernación conjunta de Yahweh y Yahshua. Dice en Apocalipsis capítulo 10 verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a sonar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay personas que tienen la idea que en la séptima trompeta están incluidas las 7 copas de la ira y utilizan Apocalipsis capítulo 15 verso 1. Quiero dejar claro que las copas de la ira de la 1 a la 6 son la introducción para la tercera aflicción, que es el sonido de la séptima trompeta. No hay duda que la séptima trompeta es la segunda venida de Yahshua, por lo tanto, yo no creo que la séptima trompeta contenga las 7 copas de la ira, a pesar que a las copas de la ira se le llaman plagas postreras. Aún la séptima copa de la ira es postrera, ya que ocurre luego del sonido de la séptima trompeta. La séptima trompeta, el sexto sello y la séptima copa de la ira describen un mismo evento, que es la segunda venida de Yahshua. Todo lo que se describe en ellos se complementa luego del sonido de la séptima trompeta. Cuando suene la séptima trompeta, el misterio de Elohim se consumará. Ese misterio tiene que ver con el plan de resucitar a los muertos y transformar junto con ellos a los creyentes con cuerpos inmortales e incorruptibles. También tiene que ver con castigar a los malvados y la introducción en la tierra del reino milenial dirigido por Yahshua. En el último toque de trompeta, la ira de Yahweh será consumada. Todo este misterio descrito en Apocalipsis capítulo 10 verso 7 está fundado en las promesas divinas anunciadas por Yahweh a través de los profetas. El toque de la séptima trompeta será la consumación de los últimos eventos y anuncia el regreso de Yahshua. Esta séptima trompeta se conoce como el gran shofar, ya que Yahshua regresa con un sonido fuerte de trompeta. Dice en Primera de Corintios capítulo 15 verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La séptima trompeta representa la boda hebrea, porque el día de la boda en Israel no lo sabe nadie, solo el padre del novio. Yahshua regresa por segunda vez en un día que nadie sabe, pero no hay duda que el día del regreso de Yahshua será la conclusión de la gran tribulación, que concluye como parte del tiempo de angustia de Jacob. En el tiempo de angustia de Jacob está incluido el asedio de las naciones, que termina con la segunda venida de Yahshua, el segundo Yahweh, ya que él lleva el nombre de su padre porque es su representante. Esto está descrito en Zacarías capítulo 14 del verso 2 al 4. Yahshua dijo que el día ni la hora de su venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo Yahweh, como presenta Mateo 24 verso 36. Esa expresión está relacionada al calendario lunar. Eso corresponde al periodo de duración de los meses hebreos y a un tiempo que no puede ser calculado exactamente por el tiempo de duración de la fase lunar, que lleva al comienzo del primer día del mes del calendario hebreo. Eso ya sería otro estudio. Dice la Sagrada Escritura que por causa de los escogidos los días serán acortados. Dice en Mateo capítulo 24 verso 22, y si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría.
pero a causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos. Yahweh no dejará que el periodo terrible de gran tribulación que vendrá, que estará acompañado de terribles juicios, continúe a tal punto que ninguna carne se salve. Que en otras palabras sería que si lo que va a ocurrir se extiende demasiado, ninguna carne puede sobrevivir para presenciar la segunda venida de Yahshua. Dice en Apocalipsis capítulo 11 del verso 16 al 17: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo: te damos gracias, Señor Elohim Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Yahweh es adorado ahora como aquel que es y que fue y como el que vendrá. Yahweh con su gran poder inaugura el reino milenial dirigido por Yahshua. En el reino milenial Yahweh va a estar en el tercer cielo y Yahshua reinando sobre la tierra. Dice en Apocalipsis capítulo 11 verso 18: y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Los sobrevivientes de las naciones se enfurecen contra Yahweh por todo lo que está sucediendo. Es el tiempo de juzgar a los muertos y darle el galardón a los siervos de Yahweh, que son los profetas, a los santos y a los pequeños y grandes. No hay duda que eso está en manos de Yahshua, que es el representante de Yahweh en la tierra. Aquellos que fueron perseguidos recibirán su recompensa. El verso dice que los que destruyen la tierra recibirán su retribución y serán destruidos. El reino milenial es el reino de Yahweh en la tierra, dirigido por su representante Yahshua. Es evidente que será una gobernación conjunta de Yahweh en el tercer cielo y Yahshua en la tierra. Dice en Apocalipsis capítulo 11 verso 19: y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca del pacto que tenía Israel es una réplica del arca celestial, y el arca que tenía Israel contenía las tablas de piedra que fueron dadas a Moisés en el Sinaí con la ley sobre ellas, como presenta Hebreos capítulo 9 verso 4. Cuando se abre el santuario celestial, se ve el arca del pacto como símbolo de que Yahweh no se ha olvidado de lo que prometió a los que obedecen sus mandamientos. Eso usted lo puede corroborar con Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y con Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Las trompetas comienzan con un terremoto y terminan con un terremoto. En el verso 19 dice que ocurren relámpagos y voces, indicando que Yahweh está en control de todo lo que ocurre. También dice que hubo truenos y un terremoto, que fue lo que dije anteriormente. Estas son manifestaciones comunes de la presencia de Yahweh. Con esto termina este capítulo para dar paso a otra serie de revelaciones. Voy a concluir con lo siguiente. Al estudiar las 7 trompetas de Apocalipsis, se describe de forma clara los terribles eventos que ocurren, y no hay duda que causarán la muerte de una gran cantidad de personas. Por eso nuestra única esperanza es correr a Yahweh ante su llamado, antes de que sea demasiado tarde. Por esa razón te digo que le entregues tu vida a Yahweh y acepta a Yahshua como tu Salvador. Hoy, mañana puede ser tarde. Con esto concluyo este estudio y muchas gracias por sus atenciones.